Venimos acá y a recibir a María Alatorre Mendoza. Bienvenida, eres actriz mexicana. ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, mucho gusto. Bien, gracias. Muy bien. Vas a estar haciendo una obra muy particular, La Mulata de Córdoba. Explícanos quién era. Bueno, La Mulata de Soledad se llama la obra y es una obra que justo está inspirada nada más en la leyenda de la Mulata de Córdoba. Es una leyenda de Veracruz que habla bueno, la leyenda cuenta la historia de una mujer que es acusada de ser bruja en el tiempo de la Inquisición y es condenada a la hoguera. Entonces ella cuenta la leyenda que ella, para escapar de su condena, dibujó un barco en la pared y que abordó ese barco, que pintó, que se subió al barco y que se fue. Eso cuenta la leyenda. Pero yo hice como toda una historia de esta mujer que es mulata para hablar como sobre todas las discriminaciones que sufrían las mujeres y que siguen sufriendo por ser, por ejemplo, mulatas, ¿no? O sea, que no era hija de una africana y un español. Y bueno, era curandera, conocía de plantas, tenía toda esa sabiduría de las plantas. Entonces, por eso también se le discriminaba, aunque mucha gente acudía a ella, ¿no? Para curar las personas. ¿Qué tan fuerte es en México la presencia afrodescendiente? Pues hay muchos afrodescendientes en las costas y todo, pero resulta que no es tan conocido. Hay mucha gente de México que aún no sabe que en México existen afros, ¿no? Que bueno, gente negra que viene de esa descendencia de África, porque esa historia la invisibilizaron. O sea, mucha gente no conoce esa historia de todos los esclavos africanos que llegaron al puerto de Veracruz principalmente y que luego se fueron expandiendo. En 2018 apenas se les reconoció como pueblos con derecho, o sea, apenas. Y sin embargo fueron el primer pueblo, bueno, hay un lugar que se llama Yanga, en Veracruz, donde fue el primer pueblo que fue liberado, o sea, que fue un pueblo libre. Se supone que fue el primero de toda América Latina. Y se me hace curioso que como fuimos los primeros que hicimos esa rebelión y los últimos en obtener como derechos ya hasta este siglo, ¿no? De hecho, en Estados Unidos, cuando la esclavitud en Estados Unidos, aquellos esclavos que huían no hacia el norte, sino hacia México, ¿no? Estados Unidos había pedido hacer un tratado para poder capturar a esos esclavos escapados y devolverlos, y México se negó. Es decir, que debe haber por lo menos una importante presencia de descendientes de esclavos escapados de los Estados Unidos. Sí, sí, hay muchos. De hecho, también en el norte hay unas personas que estuvieron en una guerra, una comunidad afro, y se establecieron en el norte de México, que hicieron pues eran soldados de todas las guerras que hacía Estados Unidos, ¿no? Y ellos escaparon también. Y en México, curiosamente, no hay tanto reconocimiento, o sea, no hay lugares que se sepa que eran los palenques, los quilombos donde huían los negros, pero sí está ese pueblo que te digo, y curiosamente ahí no hay tantos afrodescendientes como en todas las costas de México, Veracruz, Guerrero y Oaxaca. Acá se da una diferencia también en Argentina con la presencia de afrodescendientes que casi no hay. Aquí en el Uruguay sí hay. En el Caribe, bueno, Cuba, Haití, pero de repente en México, como ves, la presencia de repente no ha sido tan fuerte. En tu obra uno puede entender, reivindicar la presencia y la influencia de la cultura afro en la actualidad de México? Claro, claro, o sea, porque hablo de pues toda la cultura que ellos trajeron, la música, la comida, algunas partes de lo espiritual y todo eso, ¿no? Entonces, la historia es pues de esta mujer en su celda, cómo va recordando y va pensando en todo lo que ella ha vivido y cuenta la historia de la esclavitud, de su madre, de los que se fueron a la selva, los cimarrones les llamaban, ¿no? Que los que lograron hacer las rebeliones y estaban escondidos en la selva, y toda esa guerra que fue una guerra muy larga, que en los libros de historia tampoco viene esas rebeliones que se hicieron, ¿no? Que consumaron en la guerra de independencia de México. ¿Participaron en las revoluciones? Claro, en el proceso revolucionario mexicano. De hecho tenemos héroes de independencia, sobre todo,
que eran negros, pero no se les reconoce. O sea, en los libros de historia no los pintan como blanquitos, como el presidente Vicente Guerrero era afro, pero en los libros de historia los blanquean, ¿no? Como para que no sepamos esa historia. Igual Morelos era afrodescendiente. En la obra, monólogo, ¿con quién dialoga la mulata? Pues yo creo que con ella misma y con sus ancestros, sobre todo. Es de lo que más ella pues recuerda, cuenta como toda esa historia y sí está ella sola y entonces pues habla con ella y con sus ancestros, con su madre. Este texto lo hiciste vos. Sí. Contanos cómo es como actriz preparar un texto que vas a actuar. Si lo estás haciendo como directora, si lo haces como dramaturga, como actriz. ¿Cómo fue el trabajo? Bueno, pues yo empecé a escribir esta obra para hacer para una convocatoria de Iberescena con unas personas de Colombia, un director de Colombia. Y primero la idea era que él dirigiera, pero como no se dio, no entramos a la convocatoria, pues yo dije, bueno, a mí también me gustaría hacer la obra y de hecho la reescribí y al final la estrené en Medellín, pero pues fue como pues las ganas que yo tenía justo era cuando estaba la pandemia, que no podía como juntarse mucho la gente, entonces yo dije, yo lo voy a hacer, pues yo he hecho teatro toda mi vida y también he dirigido circo, también soy artista circense, ya he dirigido espectáculos de circo y pues yo decidí dirigirme solita y pues creo que quedó bien. ¿Cómo llegas a Montevideo? Acabo de llegar hace 20 minutos, vengo de Argentina, crucé el Río de la Plata y acabo de llegar y bueno, me invitaron la Casa de la Pólvora y la Casa Afro-Uruguaya. Hice como la conexión desde mucho antes con una persona que se llama Jacinto, que él trabaja con la Casa Afro-Uruguaya y ya con él tengo hablando desde hace varios meses y después me presentaron a otras personas de la Casa de la Pólvora y así se hicieron las conexiones. De hecho, todas estas conexiones que hice, porque vengo viajando desde México, salí desde diciembre y he estado en varios países y fue por una cosa que se está haciendo que se llama Marcha Afroindoamericana. Es un proyecto que se trata de que se junten pues todas las personas de América Latina, artistas, personas afroindígenas y hacer como un recorrido por toda América, ¿no? Entonces, la negación o invisibilidad de la población afro de México tiene que ver con racismo. ¿Había racismo no solo de los descendientes de europeos con los indígenas, sino con los indígenas y la población afro? Pues siempre ha habido como confrontamientos por lo mismo, ¿no? Porque aunque los indígenas no tienen muchos derechos, tenían un poco más que los afrodescendientes, ¿no? Entonces siempre se ha hecho como esa división, pero sí, o sea, en México existe mucho racismo hasta la fecha, ¿no? Ahora están llegando muchas personas afrodescendientes de Haití, de otros lugares y se nota como esa discriminación de la gente, ¿no? Sobre todo en las colonias ahí del centro de México, de la Ciudad de México y así. María, entonces, te vas a estar presentando este viernes a las 18 horas en el Teatro de la Casa de la Pólvora. Sí, ahí los esperamos, es entrada libre. Y bueno, también estoy dando un taller de danza africana en la Casa Afro-Uruguaya que empieza hoy a las 6 de la tarde y es de cooperación solidaria y termina, o sea, son 3 días, lunes, martes y miércoles a las 6 de la tarde en la Casa Afro-Uruguaya. Muy bien, muchísimas gracias por estar con nosotros. No, gracias. Éxito en tu presentación. Gracias.